Sonia es la encargada de llevar esta prédica con nosotros. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar en esta noche acerca de la disciplina de la mente. Es realmente algo muy importante que nosotros conozcamos acerca de esto, pues en el desarrollo vamos a ver cómo la mente es usada, ¿verdad?, por el Señor, por su palabra, para llevar una vida como Cristo la llevó. Encontré una definición de la mente donde dice que es el potencial intelectual del alma. Recuerden que el alma está compuesta por la mente, la voluntad, las emociones. Pero la voluntad y las emociones, ¿verdad?, nosotros las reconocemos y las manejamos a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y enfocaremos esta noche el tema de la disciplina de la mente a la luz de la palabra, como hijos del Señor. En 1 Corintios 2:14 leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando del hombre natural, pero ¿quién es el hombre natural? Pues el hombre natural es aquel que no ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es el hombre, ¿verdad?, en la naturaleza como nacemos, sin ser redimidos, con la herencia de pecado que traemos al nacer. Y es una creación del Señor, es ¿verdad?, un hombre creado por Dios, pero no un hijo. Hay quienes confunden, ¿verdad?, y creen que todos somos hijos de Dios, pero la palabra es bien clara, ¿verdad?, que es al recibir, al creer en Cristo Jesús, cuando nosotros venimos a ser llamados hijos de Dios. Romanos 1:28 lo describe de esta manera: y como ellos, dice, o sea, el hombre natural, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces tenemos ahí dos textos donde nos habla acerca de lo que es el hombre natural y se identifican dos cosas que hace un hombre que no tiene una mente renovada. La primera dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender. Hay personas que sin el Señor han leído, dicen la palabra varias veces, pero aún con eso no son ni cristianos, no reciben al Señor. ¿Por qué? Porque no la pueden entender, no la pueden discernir en la naturaleza de pecado que traen, ¿verdad?, y que todos traíamos. Además dice que hace cosas que no convienen. Esas son dos cosas que hace las personas sin Cristo, el hombre natural. Pero ¿qué personas pueden tener una mente renovada? Personas que pueden entender la palabra. Dice Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está hablando de la promesa del Señor, ¿verdad?, en Cristo Jesús.
Y Él es lo que hace en nosotros cuando nos hace unas nuevas criaturas. Dice que nos da un nuevo espíritu humano, porque ese espíritu estaba muerto a causa del pecado. Pero Él viene y pone, dice, un nuevo espíritu y además pone su espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, es cuando somos renovados, cambiados, y tenemos la oportunidad de tener una nueva mente, un nuevo pensamiento, una nueva forma de vida. ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos su espíritu? Lo leímos ahí en el texto que leímos. Dice que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a esto, pero ¿cómo nosotros vamos a andar en sus estatutos, guardando sus decretos o sus pensamientos y haciéndolos y obedeciéndolos? ¿Verdad? Conociendo la palabra, conociendo o entrando en una comunión con el Señor. Hay una gran diferencia, según lo que hemos leído hasta ahora, hay una gran diferencia entre las personas que tenemos a Cristo y las que no lo tienen. El hombre natural, dice, no entiende las cosas de Dios, porque se disciernen espiritualmente. Pero el nuevo hombre, el Hijo de Dios, sí las puede discernir, guardarlas y ponerlas por obra. Pero esto no es una cuestión automática que venimos al Señor y muchos, ¿verdad? Decimos, sí, yo tengo la mente de Cristo porque tengo al Señor. Pero ¿por qué tomamos decisiones equivocadas? ¿Por qué desobedecemos la palabra? ¿Por qué algunas cosas cuando ya tenemos un tiempo de estar en el Señor decimos, yo esto no lo había entendido, ¿verdad? Porque es un proceso. La disciplina de la mente es un proceso igual que todas las disciplinas, donde nosotros vamos aprendiendo con la palabra, con nuestra comunión, con la ayuda de Cristo, de su Espíritu, que nosotros vamos renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, es como la vamos cambiando. No, el tener la mente de Cristo no es un cambio de cerebro instantáneo y ya somos otros. Sino vamos siendo renovados, vamos creciendo espiritualmente. Por eso es importante el proceso de discipulado, que nosotros discipulemos a los nuevos cristianos para que vayan aprendiendo, para que vayan siendo renovados en su manera de pensar, para que vayan conociendo las promesas del Señor, para que vayan aprendiendo ¿cómo es la nueva vida en Cristo Jesús? La facultad de liderazgo, mire, es importante. ¿Por qué? Porque allí tenemos fundamentos. Hoy que nuevamente la hemos estado estudiando, los fundamentos de la fe, mire cómo viene a ser renovados los pensamientos. Cómo viene uno a ver las cosas de manera diferente. Quizá ya las sabíamos, pero no las estábamos practicando. O al estudiarla de nuevo, ¿verdad? Venimos entendiendo nuevas cosas que no habíamos comprendido. Por eso es importante siempre estar en contacto con la palabra, pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Pedirle al Señor en el nombre de Jesús que nos ayude realmente a tener esa mente nueva. Dejar muchas veces las tradiciones, las costumbres familiares, los viejos patrones de vida, los malos hábitos. Mire, solo lo vamos a lograr cambiando nuestra manera de pensar. Y cuando la cambiamos, por medio de la palabra. Jesús prometió no dejarnos solos.
Él dijo que nos iba a enviar su Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando nosotros realmente tenemos falta de entendimiento, hay que pedirle al Señor, Señor, esto no lo entiendo. Y la palabra la leemos y la volvemos a leer. Y Dios viene dando conocimiento, Dios viene ayudándonos a entenderla, porque es importante para crecer espiritualmente, para ser de veras esos hijos de Dios que le queremos agradar a Él. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Segunda Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿por qué hizo esto el Señor? Para que nosotros, sus hijos, no sucumbamos ante los deseos, ¿verdad? Los deseos muchas veces nos atrapan, nos hacen luchar, porque deseamos aún cosas que no agradan al Señor. Entonces, por eso nos dio poder para vencer. Él dice la palabra que venció el pecado. Fue hombre, pero no pecó. Y es con su poder que nosotros como hijos de Dios también podemos llegar a vencer el pecado. Pero debemos de tener el conocimiento de aquellas cosas que son pecado. Porque si no sabemos si no supiéramos que robar es pecado, robaríamos, ¿verdad? Entonces, también nos dio dice que nos dio espíritu de amor. ¿Por qué? Para que aprendamos a amar con su misma capacidad de amor. Cuando nosotros conocemos el amor que Dios nos ha tenido, podemos luchar para llegar a amar al perdido, para amar a todos los demás. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo presente cuál es el amor de Dios en nosotros y cómo se manifiesta en nosotros. Nos dio también el dominio propio, ¿verdad? Necesitamos echar mano de ese dominio propio que Dios nos dio. Pero ¿cómo vamos a echar mano del dominio propio y decir, esto no me conviene, esto no agrada a Dios, esto no lo voy a hacer? Vamos a saber qué hacer y qué no hacer cuando sabemos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y cuando hay algo que a Dios no le agrada y a nosotros sí nos agrada, ¿qué hacemos? Pues es entonces donde debemos echar mano de ese poder que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Ese dominio propio. Podemos echar mano de Él y decirle, Señor, necesito ahora ese dominio propio para no hacer lo que mis deseos, ¿verdad? Por donde mis deseos me quieren llevar. Tenemos todo lo necesario, mire, un poder inigualable en nosotros a través de su Espíritu para obedecer la palabra del Señor. Miren, nos dio una provisión de sí mismo. Fíjense lo que Dios nos ha dado, una provisión de Él mismo. Para que así como Él es puro, es santo y aborrece el pecado, de la misma manera nosotros anhelemos y hagamos como Él es, ¿verdad? Santo, íntegro, aborrece el pecado. Pero todo eso va a llegar cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. En Mateo 22:37 Jesús le dijo a sus discípulos, amarás al Señor tu Dios. Le preguntaron cuáles eran los mandamientos y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Había pensado usted cómo se ama con la mente? Regularmente cuando
hablamos o pensamos en amor, pensamos en el corazón, ¿verdad? En emoción, en sentimiento. Pero ¿cómo amamos con la mente? Mire, con toda conciencia, ¿verdad? Conscientemente, con decisión. ¿Han oído la expresión, el amor, dice, es una decisión, con conciencia de lo que somos? Y en Juan 14:15 preguntaba, ¿verdad? Decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tiene que ver nuestra manera de pensar, ¿verdad? Si lo amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Dónde guardamos sus mandamientos? En nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Entonces la mente es muy importante, ¿verdad? No solo es, espiritualmente, emocionalmente, y me dejo de llevar. Perdón no es una expresión en donde yo quiero ofender el Espíritu de Dios, pero no es aquella expresión que lo que el Señor, hacia donde el Señor me lleve. Y muchas veces nos dejamos llevar por el engaño. Entonces debemos tener conocimiento. El Espíritu Santo, dice, nos lleva a toda verdad, ¿verdad? Entonces vamos a amar también con nuestra mente, con pleno conocimiento de quién es Dios. Nosotros debemos de disciplinar nuestra mente, enseñar, educar a nuestra mente y para poder amar a nuestro Dios. Pero para ello, nuestra mente debe estar ocupada y empapada del conocimiento de Dios. Es muy importante. Decía un misionero que una mente vacía es un taller de Satanás. Una mente que no tiene conocimiento del Señor, mire, es presa fácil, no tiene cómo rebatir aquellos argumentos de mentira del enemigo, no tiene cómo discernir. Entonces, una mente que no se ocupa de la palabra, una mente que no está pensando si nuestro proceder es agradable a Dios y está de acuerdo a la palabra. Es importante que nuestra mente se ocupe de la palabra y podamos nosotros analizar nuestras actitudes, nuestro proceder a la manera de Dios. Cada decisión que nosotros vamos a tomar, ¿dónde es que trabaja? Trabaja nuestra mente y las decisiones, si no tenemos la palabra, si no tenemos una mente disciplinada a la obediencia, vamos a tomar malas decisiones. El hombre realmente fue creado para estar ocupado, lleno del propósito de Dios, con objetivos de vida, dice. La mente del hombre fue creada para tener la mente de Cristo. Dios así la diseñó, pero a causa del conocimiento del mal, cuando el hombre pecó, se perdió. Vino el mal, vino la malicia, vinieron los deseos. ¿Y dónde se procesa todo eso? En la mente. ¿Dónde nosotros procesamos lo que nuestros sentidos perciben? Es nuestra mente. Y si nuestra mente está vacía de la palabra, vamos a ir tras esos deseos que no convienen. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Pero en este momento preguntémonos nosotros
y así conscientemente respondámonos a nosotros mismos. ¿Actúo, hago, pienso como lo haría Jesús? ¿Hacemos todas las cosas como Jesús las haría? ¿Verdad que nos falta? Pero gracias al Señor, que es un proceso, vamos en el camino a ello, ¿verdad? Entonces, el disciplinar la mente a la palabra, a la obediencia, eso es lo que nos va haciendo tener la mente de Cristo, ¿verdad? Porque la palabra la guardamos para que en el momento preciso el Espíritu la recuerde y obremos en obediencia a ella. Pero si nuestra mente está acostumbrada a las viejas decisiones, a los deseos, a las costumbres, a las tradiciones, no vamos a hacer las cosas conforme el Señor desea. No vamos a madurar, es cuando nos quedamos estancados. Vemos tan anormal si un bebé tiene ya los 5 años y está bebé. ¿Qué pensamos? Es algo anormal, ¿verdad? Pero muchos cristianos no sucede, ¿verdad? Ya un cristiano de, pongámosle, 5 años, ya debe haber un grado de madurez. Ya no puede ser el mismo que inició. ¿Por qué? Porque en 5 años podemos haber aprendido mucho de la palabra y haber cambiado muchas cosas. Porque nuestra mente ha sido transformada. Solo el hombre maduro realmente, espiritualmente, puede parecerse a Cristo Jesús. Y es nuestra meta llegar, dice, a la estatura del varón perfecto. Entonces debemos nosotros caminar en esta disciplina, ¿verdad? Transformando nuestros pensamientos. Mire, actualmente, si leemos la palabra, los pecados que hoy se viven, se dieron desde el principio, desde que el hombre, ¿verdad?, le desobedeció a Dios. Pero ahora es más, como más fácil contaminarnos del pecado. ¿Por qué? Por lo que nuestros sentidos perciben. No realmente necesitamos aún salir de nuestra casa para contaminar nuestra mente, lo que ven los ojos, lo que escuchan, porque el mundo ahora, a causa de los medios de comunicación, influye tanto en nuestra vida. Pero nosotros realmente no debemos de ir tras la corriente del mundo. Hay un grado como de debilidad en el cristiano, que muchas veces, conociendo al Señor, sigue la corriente del mundo. Y venimos en nuestro ambiente fuera de la iglesia. Le tememos a la burla, le tememos al rechazo, le tememos al qué dirán, porque no practicamos lo que el mundo practica. Pero si nosotros realmente estamos convencidos, llenos de la palabra y creemos que lo que Dios hizo fue tan grande en nosotros, apartarnos de una condenación y de una vida que no nos lleva a bien, si estamos conscientes de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, yo le aseguro que allá afuera vamos a dar testimonio y no nos va a importar que se burlen, que digan lo que digan, pero vamos a estar firmes porque la palabra y la gracia de Dios a favor nuestra es tan grande que tiene que llegar esa convicción a cada uno de la grandeza de ser un hijo de Dios.
Miren, los ambientes de trabajo se burlan de uno. Pero no importa. Lo que nosotros tenemos es más grande que lo que ellos pueden tener. Cuando nosotros conocemos y estamos convencidos de la obra de Cristo, mire, no necesitamos practicar lo que el mundo practica. Pero como en el proceso, ¿verdad?, de disciplinar nuestra mente, no hemos alcanzado la madurez, podemos clasificar al hombre en 3 categorías. Lo que ya veíamos, el hombre natural, el hombre sin el conocimiento de Dios, sin haber entregado su corazón, sin haber abierto nuestro corazón al Señor, y no entiende, está alejado de Dios, no tiene su espíritu. Ahora, el hombre espiritual es el hombre regenerado en posesión de madurez espiritual, con los que están libres de inclinaciones al pecado. Tienen una naturaleza que responde a la verdad. Ese es el hombre maduro. Ya no es el hombre que se deja llevar, ¿verdad?, por corrientes, por deseos. Pero también está el hombre carnal. ¿Y quién es el hombre carnal? Mire, cuesta entenderlo, porque ¿cómo es posible que alguien siendo redimido por el Señor hace lo que desagrada al Señor? Pero como vamos en el proceso, no todos no hemos llegado a la madurez, entonces hacemos cosas que no agradan a Dios. Mire, y es un hombre hecho hijo de Dios, pero con un comportamiento en donde vive de manera parecida a los que no son cristianos, a los que no son hijos de Dios. Nosotros podemos compararnos. ¿A quién me parezco más? ¿Me parezco más a Cristo o me parezco más a los no cristianos? Esa puede ser una medida en dónde estamos. ¿Cuánto tenemos nosotros del Señor? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuánta conciencia tenemos? ¿A quién nos parecemos más? Nuestro anhelo debe ser parecernos cada día más a Cristo, ¿verdad? Siguiendo su palabra, obedeciéndola. En San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo
ya soy diferente. Ese pensamiento me va a llevar a ser diferente, a empezar un cambio. Ahora, Colosenses 3:1 nos habla de otro aspecto y nos habla de poner nuestra mirada en lo celestial y no en lo terrenal. Dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿De qué nos está hablando? De poner nuestra mirada en Dios, de poner nuestra mirada en lo eterno, de no aferrarnos a lo terrenal, porque recuerden que el paso aquí en la tierra es tan corto y lo eterno comparado a eso, mire, es un hilo sin fin, un hilo infinito, y nuestra vida en la tierra es un punto en ese hilo. ¿Valdrá entonces la pena poner nuestra mirada en las cosas eternas, en lo celestial, si todos tenemos un destino después de morir? Si conocemos a Cristo, pues vamos a morar con Él. Pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si no lo reconocemos como el Hijo de Dios, la vida eterna será un sufrimiento. Entonces, es tan importante que nuestra atención, nuestra mirada, todo nuestro ser esté puesto en lo eterno, en lo celestial, en las promesas de Dios. Nada, creo yo, que vale la pena en esta tierra que podemos tener y gozar tan grande como lo que vamos a vivir con el Señor. Y que lo podemos también vivir ya, no solo cuando estemos con Él. El reino de los cielos, dice la palabra, se ha acercado. El reino de los cielos vino a nosotros y lo podemos disfrutar hoy. Pero todo si lo creemos, todo si lo conocemos, ¿verdad? Porque yo puedo echar mano de las promesas de Dios si tengo conocimiento de ello. Cuando yo no sabía que yo podía ser sana en el nombre de Jesús, no oraba por eso. ¿Y cómo iba a orar si no sabía que al orar en el nombre de Jesús, echando fuera la enfermedad, yo iba a ser sana? Pero ahora que lo sé, yo oro y soy sana en el nombre del Señor. Entonces eso es disfrutar el reino de Dios ahora. Pero ¿dónde está? ¿Dónde inicia? Primero con el Señor y segundo con el conocimiento de lo que Él nos ha dado y ha hecho por nosotros. Entonces nuestra mirada, dice, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. 3. Dice, dirigiendo nuestros pensamientos por decisión a lo que nos recomienda Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Es imposible tener la mente de Cristo sin la disciplina del rechazo al mal. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está recomendando Filipenses? En lo que debemos de pensar. Hay muchas cosas fuera de esto en qué pensar, pero la palabra ¿a qué nos llama? Dejen aquello. Dejen de estar pensando en el mal y vengan a lo justo. Mire, cuando hay una lucha en nuestra mente, sabemos que el enemigo viene y pone en nosotros
mentiras, pone engaños, pone cosas, pensamientos que persisten, pensamientos que uno quiere no pensarlos, pero él insiste porque eso lo puede hacer. Pone pensamientos, pone mentiras, pone engaños. ¿Para qué? Para perturbarnos, para robarnos la paz, En ese momento, si nosotros le obedecemos lo que nos dice Filipenses 4:8 y nos volvemos, no, voy a dejar de pensar en esto, Señor, yo traigo mis pensamientos, mi mente cautiva a la obediencia a Cristo, Señor, yo voy a pensar en tu palabra, yo voy a pensar en lo honesto, yo voy a pensar en lo justo. Mira, el pensamiento y la paz de Dios llegan a nosotros. Y se lo digo porque yo lo hice hace poco. Mire, una lucha con el pensamiento. Y yo decía, yo no quiero ya más pensar en esto. Yo no quiero ya. Y en una prédica de un día de semanas salió este texto. Mire, me apropié de él y lo hice. Después de tener esas luchas que a uno lo ponen en un estado de malestar, aún puede llevar a una depresión, a algo fastidioso. Pero cuando nos volvemos a la palabra y lo obedecemos, no, yo voy a dejar de pensar en esto, Señor, ayúdame. Mire, todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra y tenemos su espíritu en nosotros que nos ayuda. Entonces debemos de rechazar todo aquello que nos atormenta, que nos angustia, que nos debilita aún. Y pensar en lo que la palabra nos dice. Amén. Amén. Realmente es algo grandioso el podernos, poder enfocar nuestros pensamientos en lo que la palabra recomienda. El mundo no entiende, pero nosotros debemos de estar firmes y seguros de que la palabra es verdad y que es ella la que nos lleva por caminos de victoria. Amén. Amén. El punto 4 dice, no alimentemos nuestro cerebro de lo mismo que lo alimenta el mundo. No alimentemos nuestra mente de lo mismo que lo alimenta el mundo. Cuidemos qué es lo que nuestros sentidos están percibiendo, ¿verdad? Que vemos, que oímos, que tocamos. Dice 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Apartarnos de lo que el mundo practica. Cuando la palabra habla del mundo, no se refiere a la creación física, sino a esa esfera de mal que funciona a nuestro alrededor bajo el dominio de Satanás. A eso se refiere la palabra cuando habla del mundo. Entonces nosotros no debemos estar bajo el dominio de esas cosas que Satanás ha traído para dañar al hombre. Mire, no es necesario, como les decía, salir de nuestra casa para contaminar la mente. Ahora causa mucho problema los medios de comunicación, el internet. Y mire, hay a veces situaciones que no las estamos provocando,
pero de repente nos damos cuenta que ahí están y debemos de evitarlas. Recuerdo una vez estaba yo pasando canales de televisión y vi una imagen, por supuesto era una cuestión de pornografía, vi una imagen que me impactó. Me fue desagradable, yo sabía que era pecado, no era nada, pero la imagen estaba aquí y fueron segundos, no digamos alguien que pasa. Eso perturba, daña, contamina. Y yo recuerdo, yo la pasé rápido, vi otra cosa, pero aquella cosa estaba ahí, mire, como que el enemigo se encarga de devolverla, ¿verdad? Y es lo que debemos de cuidar, qué queda grabado en nuestra mente. ¿Cuántas imágenes hay que nosotros debemos de desechar en el nombre del Señor? Mire, eso realmente es fácil. Con el Señor yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Yo te pido que borres eso de mi mente. Yo no, era desagradable. Y Dios lo hace. No hay nadie más que pueda borrar esas cosas de nosotros. Pueden ser pensamientos, pueden ser imágenes, palabras escuchadas, pero en el Señor podemos limpiar. Él vino, dice, para limpiarnos, para purificarnos. Y debemos de evitar aquellas cosas que vienen a perturbar nuestra mente, que vienen a perturbar nuestra paz. ¿Y sabe qué es lo peor? Que viene el enemigo y nos hace sentir mal, nos hace sentir culpables y ¿cómo es posible si sos un hijo de Dios y mirá, no podés vencer? Vienen tantas cosas manejadas por el enemigo. ¿Por qué? Por algo retenido en la mente. Pero debemos de venir al Señor y decirle, Señor, limpia y evitar. Si sabemos que de esa manera vamos a estar viendo cosas que no debemos, evitémoslo. No lo hagamos. Amén. Ahora, el punto 5 dice tomar en cuenta a Dios. O sea, tomar en cuenta el consejo de la palabra en todo lo que hacemos. Romanos 1, 28 al 31 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Los entregó a qué? Una mente, dice, reprobada. Pero ¿quién es el que no toma en cuenta el consejo de Dios? Y como no, dice, aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cuánto nosotros tomamos en cuenta a Dios en las decisiones diarias? ¿Recordamos la palabra cuando vamos a decidir algo? Cuando vamos a ir a un lugar, ¿está en nuestra mente la palabra para cada decisión que hacemos? Por eso es importante guardar la palabra del Señor. Porque si no lo tomamos en cuenta, aún siendo hijos de Dios, si no tomamos en cuenta el consejo, vamos a hacer cosas que no convienen. Ya siendo hijos de Dios, cada uno recordemos cuántas cosas hemos hecho que no agradan a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la palabra, porque en el momento de aflicción no hallamos cómo resolver la situación. Ay. Y tomamos una decisión que desagrada al Señor. Y luego estamos peor porque sufrimos las consecuencias de la desobediencia. Entonces, apeguémonos a la palabra. Esas decisiones diarias deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Vea, pero si no, mire, hay situaciones en las que quizás no vamos a tener conocimiento de lo que dice la palabra,
Pero ahí la tenemos, vayamos y busquemos, mire una concordancia, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Y entonces ya la vamos a guardar, ya en la próxima ya la vamos a tener aquí y vamos a tomar mejores decisiones, porque dice en los siguientes versículos, ¿cuáles son las cosas que no le convienen al hombre? Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Cuántas cosas de esta lista aún están en nosotros? ¿Por qué? Por no tomar en cuenta la palabra de Dios en las decisiones. No se puede tener la mente de Cristo sin estar en constante contacto con su palabra. La palabra no es que, ya la leí una vez, no. Constantemente debemos estar leyendo su palabra. Si no estamos saturados de su palabra, la vida no puede estar inspirada ni dirigida por Dios. La palabra nos habla de las diferentes áreas de nuestra vida, habla de finanzas, habla de matrimonios, habla de hijos, habla de todas las áreas. Ahí está la respuesta. Mire, la mente humana es superior a cualquier computadora que el hombre haya diseñado. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra computadora diseñada por el Señor puede llegar a tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, vea usted el universo, vea la naturaleza, hasta dónde llega. Y esa es la capacidad que en el Señor tenemos, tener esa mente de Cristo, pensar como Dios piensa, sentir como Dios siente y hacer sus obras. Pero qué tragedia tener una computadora tan fabulosa, tenerla redimida y a pesar de eso no alcanzar la mente de Cristo ni todas las bendiciones que Él nos da. Eso es lamentable realmente. Nos ha dado la capacidad, dice, nos ha dado poder, amor, dominio propio, nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Tenemos su palabra, tenemos revelación en los dones. ¿Qué más queremos? Tenemos la oportunidad de vivir una vida fabulosa en el Señor, pero todo como renovando nuestra mente, nuestros pensamientos a través de la palabra. ¿Cuántos? Todos lo necesitamos, pero ¿cuántos anhelamos tener la mente de Cristo? Amén. Todos debemos anhelarla como hijos de Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias